Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Hola, 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 profe. hola, ¿cómo están? Hola, hola. Ya demos un segundo, está entrando la gente y vamos a comenzar al tiro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice aquí? ¿Se escucha muy lejos? A ver, dejen arreglar el audio, a ver si esto funciona, que cambiaron el computador. Un momento, chiquillos. A ver, ahí sí. Veamos si se escucha un poco mejor. Ya. Vamos con la clase. Uy, esto es- ahí, ahí sí, ahí sí. Ya, ya ahí estamos. Sí, hay un problema, chao. Listo, ahí está. Mm, mm. Ya, chiquillos, ahora lo que vamos a ver va a ser, obviamente, hacer un pequeño repaso bastante rápido y irnos directamente a lo que son las actividades para ir terminándolas. ¿De qué es el progreso indefinido? Nosotros vimos cómo se llama, qué es el progreso indefinido, qué es el progreso indefinido, que vimos lo que es la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Nosotros vimos un poquito, no sé si se recuerdan un poco lo que fue todo este progreso indefinido, de qué se trata el progreso indefinido. No es solamente, como yo les decía, ver la revolución industrial, ver la creación de máquinas, nuevos materiales, sino que ver el progreso indefinido en general, verlo todo, todo junto, todo armado. Todo de una. Como dice aquí, el progreso indefinido se esparce también por Latinoamérica, no fue solamente en Europa, sino que fue en todo el mundo. Obviamente en menor o mayor medida. Como dice aquí, las ideas sobre el progreso inundaron el pensamiento social latinoamericano en el siglo XIX. Una vez consolidada la revolución industrial y como propuesta modernizadora, no fueron solo ideas, sino que búsqueda de aplicaciones prácticas que deslumbraron a la vida social, económica, política y cultural de la mayor parte de los países latinoamericanos, consolidadas dichas esas ideas en el siglo XX, al comenzar el siglo XXI
hay un retorno a un utopismo del progreso, pero esta vez se le denomina tercera revolución de la técnica y la nominación del conocimiento. A ver, es un poco complejo entender el tema de que... Está medio pegado. Profe, Dígame. una pregunta. ¿De la página 70 y 71 es el ítem 1 o el 2 o los dos? A ver, espérate, vamos a ver una cosa que está funcionando muy bien. A ver. Texto. Mes de agosto, 64, 65. Oh, el libro no está. ¿Dónde está el libro? El libro. Lo había sacado recién el libro. Déjenme sacar el libro. Profe, ¿podría dejar entrar a la Brittany? Parece que no puede. No sé, ya dejé entrar ¿O no? casi a todo. Entonces es que está funcionando Ah, muy ya mal sí está. el asunto hoy día. Déjenme ver por qué. Ya, miren, ya dentro de la Brittany estamos listos. Vamos a ver entonces un poquito acá. A ver, acá está. Ya, lo primero que nos tocaba era 64, 65. Sí, pero lo de la final que era la 70 y 71. Quería saber qué ítem tenía que hacer de eso. Déjenme ir viendo, vamos a ir viendo actividad por actividad. 64 acá está y la 65 y había que responder estas preguntas de aquí, las tres. Vamos a hacerlas todos juntos. La primera imagen que encontramos acá dice parisinos paseando bajo la recién construida Torre Eiffel en la Exposición Universal de 1889. Y de ahí dice, Chile también participó enviando un edificio en estructuras de hierro, que hoy es el Museo Artequín ubicado en la región metropolitana. Esta era una exposición universal, allí atrás está ese museo que está hoy en día cerca de la Quinta Normal. Después dice la exposición universal de 1889 realizada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, exhibió adelantos de la industria, nuevas técnicas de construcción y logros de la ciencia y la tecnología. La Torre Eiffel fue construida para esta exposición y utilizada como arco de entrada, con el tiempo se convirtió en un símbolo de progreso. Después viene la segunda imagen, que es esta de acá. Nos dice aquí, la producción industrial de armas y municiones en 1917. Esta fotografía muestra a mujeres, hombres y menores de edad trabajando en la producción de municiones en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. En esta guerra se enfrentaron las principales potencias y sus repercusiones reconfiguraron el orden mundial. Gracias a la revolución industrial del siglo XIX, las potencias pudieron crear armas rápidamente de manera mecanizada como nunca antes en la historia. Estas alcanzaron una gran capacidad destructiva, provocando millones de muertes y una devastación nunca antes vista. La primera pregunta es bien sencilla. ¿Qué elementos o símbolos de progreso e industrialización pueden ver en los recursos 1 y 2 fundamentos de las elecciones? Este es el recurso 1 y este es el recurso 2. Vamos hablando y me van diciendo qué elementos o símbolos del progreso e industrialización puedes ver en los recursos. ¿Cuál es la fundamentación de esta respuesta? ¿Quién me va a fundamentar y quién me va a decir esta primera respuesta? Las armas, digo, el proceso de las armas. ¿Cómo? Las armas, por ejemplo, la construcción de ellas. Ya, pero las dos, la de arriba, la imagen de la Torre Eiffel y la imagen de las armas. Sí, tiene que ver con el metal, creo. ¿Qué es la industrialización? Más allá del arma, ¿qué se ve en este proceso de industrialización? Nosotros ya vimos la industrialización, vimos de qué se trataba, vimos que las máquinas, entre comillas,
ayudaban y facilitaban a la gran producción. Entonces, ¿qué elementos se ven de la industrialización ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta construcción, dígame, es una palabra bien sencilla y una sola y lo explica todo, en una parte, principalmente en esta imagen. ¿Qué es No lo que sé, se ve? profesor, creo que se alcanzan a ver muchos jóvenes. Sí, aparte de los jóvenes, ¿Mujeres? vamos a poner aquí la imagen. Esta sola imagen tiene una pura palabra que lo representa todo lo que es la revolución industrial. Miren ¿La guerra? ¿Ah? Digo, tal vez la guerra tiene que ver. No, estamos hablando de la revolución industrial. Es una sola palabra que representa este proceso industrializador, más allá de los niños, las personas. Miren la imagen hasta el fondo, miren toda la imagen completa, no se queden solamente con lo que está al centro. Es un proceso de industrialización, es una fábrica. ¿Tecnología? Sí, está la tecnología, pero ¿qué cambió con la revolución industrial? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió con ella? ¿Qué cambió con la revolución industrial? Lo vimos nosotros. ¿Qué cambió? Sí, están los trabajadores, todo, pero no eso. A ver, lo voy a explicar. Recuerden que antes que se inventara la revolución, antes que partiera la primera máquina a vapor, ¿cómo era la producción? A mano, ¿Cómo? hecha a mano por el Hecha hombre. a mano, era manual, era artesanal, ¿cierto? Sí. Después de la revolución industrial, la industria, sí, sí tiene que ver la industria. Después de la revolución industrial, ¿cómo fue la producción de las cosas? ¿Mecanizado? Mecanizado, sí, era todo mecanizado. Ya, ahí vamos bien. Si antes, me responden ustedes, si antes la producción era artesanal, ¿cuántas cosas yo podía producir en el día? Sí, Muchas. pudieron crear más armas, dígame. Bueno, por ejemplo, si en una hora podían hacer 10, un ejemplo, ahora se podían hacer tal vez unas 50. Ya, ahí vamos bien. Pero ¿cómo se le llama eso? Producción, automatización, Sí, va por ahí. Es una producción empieza con M, en masa. en masa. Quiero decir lo Recuerden que mismo. antes el trabajo era artesanal. Si una señora hacía un chaleco al mes porque lo tejía a mano. Pero después se crearon las máquinas, apareció la máquina a vapor y era una producción en masa, como le dijo la Abigail. Antes hacía 10, pero ahora puedo hacer 50. Miren aquí, allá al fondo. A ver, mira, ¿dónde estamos esta cosa? Aquí está el lápiz. Miren acá. Miren ahí. Miren allá. Y aquí. Puras bombas. Está lleno de bombas por ahí atrás. No solamente las que nos concentramos aquí, sino que atrás está lleno de bombas en todos lados. Y eso es producción en masa. Exactamente, también una producción automatizada. Esa es la gracia de la imagen. Dense cuenta, antes estos personajes podían hacer una bomba al día. ¿Y ahora cuántas tienen en un rato? A eso voy yo cuando lo que dicen, ¿qué proceso aquí yo puedo ver de la industrialización? ¿Qué elementos, símbolos de progreso e industrialización puedes ver en los que están acá en el 1 y el 2? En la imagen 2 yo puedo responder simplemente que la industrialización se ve en la producción en masa o automatizada. Imagínense la cantidad de bombas que hay acá atrás y todas esas las producían en un puro día. Y acá arriba es otra la respuesta. Si nosotros leemos acá, dice claramente que la Torre Eiffel fue creada a través de un producto mecanizado o metalizado. Dice que la exposición universal realizada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa exhibió adelantos de la industria, nuevas técnicas de construcción. Acá están las palabras, construcción y logro de la ciencia y tecnología. La Torre Eiffel fue construida para esta exposición y utilizada como arco de entrada. Con el tiempo se convirtió en un símbolo de poder, o sea, símbolo de progreso y poder del hierro industrial. Y también dice Chile participó elevando un edificio de estructura de hierro que hoy es el Museo Artequín, ubicado en la región metropolitana.
¿Qué podemos decir nosotros que hay de aquí de la industrialización? ¿Qué es la parte que cambió? Dígame, ¿qué se modernizó aquí con la revolución industrial? Es como lo mismo que les digo yo, o sea, yo tengo un Lego y voy y armo un edificio, un castillo, un auto aquí porque es un Lego y después lo desarmo y me lo llevo, ¿o no? ¿Qué es lo que se ve aquí en esta imagen? Dígame. Acá mismo está la respuesta. La torre. Aparte de la torre, pero esta es la respuesta. Esa. Entonces las nuevas técnicas de construcción que se usaban con los mismos materiales que antes, algo así. Sí, pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Pero es que es lo mismo que estábamos viendo abajo. Abajo la industrialización hizo que existiera la producción en masa. Pero aquí la industrialización lo que hizo, el mismo ejemplo que les doy yo. Ustedes conocen los Legos, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, Ya. claro. ¿Qué hacen con los Legos ustedes? Díganme, Pablo, ¿qué hacen con un Lego? armarlos. Armarlo. ¿Qué pueden armar con ello? Cualquier cosa. O lo que viene en la Diferentes cajita. cosas. Ya, pues. Entonces, miren la imagen y díganme de lo que está ahí. ¿Qué es un Lego? Un Lego gigante, imagínense un Lego gigante. Para la época. ¿Qué es eso que está ahí? Ya, pues chiquillos, hablan. ¿Qué es lo que ven acá al fondo? ¿Qué es lo que es? ¿Un edificio? ¿Una casa? ¿Qué es? Hablen con confianza, díganlo. ¿Qué es eso que está ahí al fondo? Está ahí mismo en el... Sí, parece una iglesia, como dice el Ruminot. El Benja dice que hay una estatua. ¿Y un museo? Este de que está aquí es el Museo Artequín, que bueno, no sé si alguna vez habrá ido, está en la Quinta Normal. Bueno, cuando volvamos a la normalidad, a ver si podemos ir a conocerlo. Es el mismo de acá. Este Artequín, este museo, es hecho totalmente de metal. Es como un Lego gigante. Imagínense que lo construyeron acá en Chile, lo desarmaron, lo mandaron por barco y lo volvieron a armar en Francia. Y después acá en Francia lo desarmaron y lo volvieron a armar acá en la Quinta Normal. Es un Lego gigante, o sea, imagínense para la época, para el siglo XIX, el año 1800, poder construir un edificio, porque este es un edificio gigante, desarmarlo, llevarlo a Francia, armarlo y después de nuevo traérselo de vuelta. Sí, no se ve igual, porque de acá atrás no se ve tan bien como de acá. Ese es el asunto. Entonces, si yo aquí en la primera pregunta, dice, ¿qué elementos o símbolos de progreso industrializado pueden ver en los recursos 1 y 2? Cuando yo fundamento que en la primera parte, acá yo voy a fundamentar que la construcción en general tuvo un gran avance tecnológico porque ya no solamente se construía en madera o cemento, sino que era el metal en lo cual yo podía construir un edificio en un sector y llevármelo a otro. Imagínense, construyeron esto y se lo llevaron desde el continente americano a Europa. Y acá es netamente la automatización y la producción en masa. ¿Cómo se empezó a construir súper rápido, más rápido, y en todo? Principalmente en la industria armamentista, como dijo Abigail, en el día construían 10 antes y ahora hacen 50, 100, 200 y si se dan cuenta, todo esto en producción es de un día. ¿Por qué? Porque aparecieron las máquinas. ¿Cuál es la segunda actividad, chiquillos? La 66-67. 66-67. ¿Cuál era la actividad de acá? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir qué es lo que había que hacer en esta?
No se queden callados. ¿Qué había que responder acá? Yo no recuerdo, Pues, profe. ¿ah? Yo no recuerdo. De la página 66-67 nosotros veíamos que era un mundo industrializado, un mundo mejor, la idea del progreso indefinido, que no solamente se basaba en la industrialización, sino que en el pensamiento del ser humano, en lo que decía la fascinación por la ciencia y la tecnología, la fe en este progreso que nunca termina. Y acá, como dice, el progreso norteamericano, que hay que considerar que obviamente la revolución industrial partió en Europa, pero se esparció por todo el mundo y principalmente uno de los países que la acogió mucho mejor que todo el mundo fue Estados Unidos. Dice, ¿quién me va a leer esta parte? Ya, Abigail, te toca, lo siento. Vamos. Te escucho. Ya voy. Esta fuente primaria es una pintura que fue creada por el alemán John Gas. Gatz. Él vivía en Estados Unidos y se le encargó para esta escena una editorial que publicaba guías de viaje del oeste norteamericano. En ella buscó representar la expansión de Estados Unidos hacia el oeste del siglo XIX, desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Ya. A ver. Benja. Benjamín Fuentealba, léame lo que dice acá. La mujer vestida de blanco lleva en sus manos las líneas del telégrafo y un texto escolar. ¿Ya? Acá. No, a ver. Ahí está. ¿Quién sigue? A ver, ¿Eso leo? Francisco. ¿Quién me lee esta parte No. de aquí? ¿Cuál, profe? ¿De dónde está marcadita en amarillo? Dice tras ella. Tras ella avanzan las líneas del ferrocarril y los colonos. Después acá tenemos otra. ¿Quién se atreve a leer esta parte chiquitita? Son puros textos pequeños. Bisontes, animales nativos norteamericanos. ¿Y de ahí qué dice ahí? La última. ¿Y a quién lee el último extracto? Pobladores originarios de Norteamérica. Ya. Era responder solo la pregunta número 1, dice, lo voy a leer yo. Analiza la imagen del recurso del número 2. Puedes apoyarte en la sección de desarrollo de habilidad en la página 14-15. Luego responde. La pregunta es esta. ¿Qué visión sobre el progreso representa la pintura? Argumenta analizando los elementos, personajes y iluminación de la imagen. Estamos hablando del progreso indefinido, más allá solo de la industrialización, el progreso en general. Benja, tú que leíste la primera parte, esta, la mujer vestida de blanco. Esta de aquí. Vuelve a leérmela y me dices un pequeño análisis. Mira, léela de nuevo, Benja. ¿Qué dice ahí? La mujer vestida de blanco lleva en sus manos las líneas del telégrafo y un texto escolar. Ya. Según la imagen, ¿qué está representando para ti esa mujer? ¿Qué lleva consigo? Tenemos que analizar esta imagen y responder, como dice acá, ¿qué visión sobre el progreso representa la pintura? ¿Qué visión? ¿Qué visión? Estamos hablando del progreso indefinido, este avance tecnológico en la industria, en la medicina, en el transporte, en la educación, en la construcción, en todo. Entonces acá, ¿qué representa la mujer? ¿Qué lleva ella consigo? ¿Profe, puedo responder yo? Ya, dale. En un texto escolar. ¿Ya? ¿Qué más? No sé pronunciarlo. Telégrafo. Eso. Ya. Si yo veo esta primera imagen, y aquí me voy de nuevo a la pregunta, me dice, ¿qué visión sobre el progreso representa la pintura? Aquí esta mujer
está representando el mayor adelanto tecnológico de la época, que era el telégrafo. Esto de acá, telégrafo. Y a la vez no deja de lado la educación, que también fue cambiando el texto escolar. Tienen que recordar, chiquillos, que aquí este es el viejo oeste, la conquista del viejo oeste. Donde, a ver, vamos a ver aquí un mapa para entender esto. Déjenme salir de acá. Denme un segundo para cargar el mapa, que se demora un poquito. Antes de que se me olvide, déjenme tomar la lista, porque después se me acaba el tiempo y no me alcanzo a pasar la lista. Quiero que veamos una cosa, les quiero mostrar algo. ¿Dónde está? Denme un segundo, primero. Y ahora sí. Ya. Google Maps. Estoy negro. Ya, un poquito lento el internet, así que... Bueno, acá Google Maps... No creo que... Obviamente me da la ubicación donde estamos nosotros estamos acá. Se fue muy abajo. ¿Por dónde estamos nosotros? Aquí está departamental, clínico, por aquí estamos. Pero no quiero ver eso, quiero ver una cosa distinta. A ver si me la busca. Ya. ¿Qué me puede decir? ¿Qué estamos viendo? Ya, chiquillos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué aparece acá? Un continente. Estados Unidos. Ya, un continente. ¿Y qué país es? Estados Unidos. México y Canadá. Ahí Sí, vive Mariano, Estados Unidos. Estados Unidos. Hay que considerar que la mayoría de Estados Unidos fue poblado desde aquí, desde Inglaterra hasta acá. No, Virginia parece que fue así, acá. De aquí a acá. Se vinieron los primeros pobladores, posteriormente se pasó la revolución, la independencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo lo primero que se pobló fue este lado de acá. Si uno mira bien, todo este sector hasta aquí, de aquí, donde está la manito, exactamente, Estados Unidos, del Reino Unido. Todo este pedazo de acá, aquí más o menos, de aquí, voy con la mano así, con el mouse ahí, hasta aquí, solo hasta aquí, hasta Dallas, hasta acá, es el sector industrializado que tiene Estados Unidos. Industrializado, que sería el norte de Estados Unidos. Para el lado norte, para el lado de aquí, donde está el Atlántico. Y todo este sector de acá, donde está Nebraska, Kansas, Dakota del norte, Idaho, ese sector sur, o sea, no sur, el sector del Pacífico de Estados Unidos, donde aquí encontramos el sector más forestal. Donde aquí siempre vemos esos documentales donde están los osos, los pumas, los grandes bosques, todo está acá. Todo está acá. Entonces, ¿cómo yo me llevo la industria que tengo aquí para acá? ¿Cómo yo este lado que tengo 100% modernizado, cómo lo muevo para este lado de acá, que es totalmente inhóspito? Entonces, ¿qué habla acá la imagen? ¿Cómo yo la puedo analizar? Lo mismo que le estoy mostrando, la gente como viene caminando a conquistar algo nuevo, a descubrir un nuevo territorio, pero consigo trae los avances tecnológicos.
Y el primero y el más importante, el telégrafo, porque esto acortaba las distancias de comunicación totalmente. Imagínense, un cartero se demoraba ¿cuánto? 1 mes, 2 meses, desde Kansas, Estados Unidos, a Nueva York, en dejar una carta. 6 meses. Pero con el telégrafo era automático. Es lo mismo que hoy en día nosotros tenemos el famoso WhatsApp. El correo electrónico, uno lo manda y llega al otro lado al tiro. Acá recién fue el telégrafo. Y obviamente no dejan de lado la educación. Un texto escolar. ¿Por qué un texto escolar? Porque estaban los pueblos originarios, los pueblos indígenas que supuestamente no tenían suficiente cultura o no habían aprendido nada. Entonces estos pueblos originarios necesitaban aprender, culturizarse. Obviamente acá están los bisontes, que para la zona, para la época, cuando Estados Unidos empezó a descubrir o empezó a conquistar este nuevo territorio, ellos fueron la principal fuente de alimentación que tuvieron para esta época. Y tras ellos venía el otro adelanto tecnológico más importante que acortó las distancias, el comercio, el ferrocarril. Por eso digo, ellos iban avanzando con la mujer en pocas palabras lo que está representando es el progreso indefinido y con ella viene el telégrafo, la educación y detrás de ella viene el ferrocarril, las carretas, los colonos, vienen todo. Entonces dice, ¿qué visión sobre el progreso representa la pintura? Representa el avance tecnológico en un territorio inhóspito y no poblado. ¿Y cuáles representan el avance tecnológico? El telégrafo, el texto escolar, el ferrocarril, los hombres a caballo, la agricultura, todo eso va representando lo que es el avance o el progreso indefinido. No sé si se entiende un poquito para que vayamos respondiendo las preguntas y las vayamos haciendo rápido. Y no a fin de mes después llegan y digan no tengo nada que hacer. ¿Se entendió más o menos la respuesta o todavía no está clara? Está claro. Por eso le digo, esto, ¿qué representa la pintura? El progreso indefinido. La mujer acá trae consigo el mayor adelanto tecnológico de la época. El telégrafo y obviamente la educación a un lugar, a un territorio inhóspito. Después encontramos el ferrocarril, las personas, y ahí voy identificando los elementos que están dentro de él. Ya. Me voy a descolgar y me voy a colgar de nuevo porque ya queda poquito tiempo para terminar la última actividad que nos queda, ¿ya? Así que espero que se conecten todos de nuevo para ver la última actividad. Ya, salgo y ingreso al tiro.